Scream es mi franquicia de terror favorita, me gustan mucho estas películas. Yo con cada estreno estaba esperando qué era lo que iba a seguir, especialmente hablando en la quinta parte, que pues sabíamos que Neve Campbell no iba a ser la protagonista, que si bien iba a aparecer ya no iba a protagonizar, pero con el tráiler de esta nueva séptima entrega, pues yo creo que nos van a entregar una especie de Scream Endgame o Scream No Way Home. A lo que me refiero es que se va a enfocar muchísimo en el fanservice, dejando de lado la historia y obviamente a los personajes. Ojalá y no suceda eso, pero antes de su estreno pues quiero hablar sobre mi top de las películas de Scream. Obviamente esta es mi opinión, yo voy a hablar de la película de la que menos me gusta a la que más me gusta de toda esta franquicia. Que bueno, un pequeño adelanto, yo no considero que las películas de Scream sean meramente malas, excepto la del último lugar. Pero bueno, ya habiendo aclarado todo esto que es mi opinión y que es de la peor a la mejor, este es mi top. Scream 3 salió en una época en la que este tipo de películas slasher ya se estaban volviendo bastante clichés. Películas como Sé lo que hicieron el verano pasado y creo que Leyendas Urbanas pues ya habían salido en ese momento. Y la verdad es que Scream 3 fue una más del montón. Y sí, esta es la única película y que yo creo que es meramente mala. Para empezar, su Ghostface Roman es un completo despropósito. Está metido forzosamente que su historia se tenga que relacionar con la mamá de Sidney y obviamente con Sidney siendo su hermano. No nos habían planteado algo así. Esta situación vino prácticamente de la nada y la verdad es que es un Ghostface que sus motivaciones, precisamente porque se siente demasiado forzado, pues no me gusta. Y también, ¿alguien más recuerda algún otro personaje del elenco secundario? Porque sinceramente todos estos personajes son carne de cañón, están ahí para pues las muertes necesarias de esta película, pero no logras empatizar con ninguno, no esperas que nadie más se salve, simple y sencillamente son un montón de personajes X. Lo que sí es que esta película trató de tocar un tema bastante serio como es pues el tipo de acoso que sufrían las actrices en Hollywood, pero a pesar de tener este buen planteamiento, la verdad es que su desarrollo no nos dio para más, se quedó en un buen planteamiento pero sin un gran desarrollo. Y claro, esto viene con el guión, la dirección y todo lo que ya dije de los personajes. Y sí, por todas estas razones es que considero que esta película es la peor de la franquicia y claro, la que menos me gusta. Scream 2 fue una película que salió tan solo, si no mal recuerdo, un año o unos meses después del estreno de su primera parte. Claro, esto debido al gran boom que fue la primera película de Scream. Y la verdad es que Scream 2 se me hace una secuela buena. No creo que sea la mejor, pero sí es una buena secuela, aunque sus errores tiene. La escena de introducción, la primera muerte, si lo quieren ver así, la verdad es que es un poco cringe. No termina de agradarme y hay cosas que no entiendo por qué pasan, como por qué el Ghostface sabría exactamente en dónde ponían la oreja. Déjame en paz. No me toques. Si a eso le añadimos que el elenco tampoco es como que resalte mucho, salvo Derek y bueno Cotton, que ya lo teníamos en la primera película, pero de ahí en fuera no resaltan mucho. Creo que el elenco es el principal problema de estas películas. E igualmente los Ghostface no me terminan de convencer. Mickey o Mikey y la señora Loomis, bueno, Mickey hace un gran trabajo, la señora Loomis no le creo nada que sea una Ghostface. De hecho creo que ella no se ponía el traje, las matanzas las hacía Mickey, pero igual las motivaciones de su hijo, bueno, están un poco también encajadas a la fuerza. Pero a pesar de eso no creo que Scream 2 sea una mala película. Es muy entretenida, es muy agradable, tiene pues los personajes que ya conocíamos tienen un gran desarrollo y por supuesto tenemos la muerte de Randy, que era un gran personaje. ¿Qué no buscas cosas grandes, eh? ¿No quieres ser uno de los grandes? ¿Eh? ¿Qué sé yo? Scream 2 no puede ser la mejor secuela, pero aún así no es una mala película. Scream 4 se estrenó 11 años después de terminar su trilogía. ¿Y cómo iniciaron con esta película? Con una de las mejores secuencias de introducción. Esta plática del metacine estuvo muy interesante, ver muchas muertes hasta que finalmente llegaron las verdaderas, por así decirlo. Y claro, todas las referencias a que estas franquicias de terror estaban regresando, pero que había mucha queja acerca de los nuevos protagonistas, aquí también hicieron un gran trabajo, especialmente hablando con Sidney Prescott. Aquí se nota la experiencia en el personaje y de todo lo que ha vivido. Es un gran desarrollo. Lo mismo pasa con Dewey
Bill y con Gale ya son, bueno, digamos expertos en este tipo de situaciones, por lo que sus personajes son muy buenos. Y aquí el elenco sí es bastante bueno, no tengo que decir nada más que Kirby, que sí es la que resalta más, pero con esos personajes ya podemos saber lo bueno que es este elenco. Incluso las motivaciones de estos Ghostface se me hacen bastante buenas, uno que estaba bastante obsesionado con el cine de terror y la otra que quería la fama de su tía. Eso es un poco psicótico, pero se me hacen unas motivaciones bastante buenas y unos Ghostface muy brutales, más que nada por sus motivaciones. Y bueno, también la secuencia en la cocina cuando se revelan las identidades se me hace excelente, muy similar a la de Bill y Stu en la primer película. Te deja, pero no te hace famosa. Usa el arma de los policías, Jill, para tu protección. No deberías haber matado, Trev. ¿De qué diablos estás hablando? Yo no soy una chica a la que engañarías. Somos tan perfectos. ¡Por favor, no! Como en la vieja escuela, como Bill y Stu. Vamos, cariño, clávalo. ¡Clávalo en el hombro! ¡Clávalo! Es lo que le gusta a la prensa, cariño. Es un único sobreviviente. Trevor era tu cómplice, pero tú eres el cerebro. Esa secuencia sí se me hace bastante brutal. Incluso el final de la película me gusta mucho, que parecía que el villano iba a ganar, pero no. Y la diálogo final que dice Sidney Prescott, nunca jodas que en el original, quedó épico. Scream 5 vino a renovar la franquicia de una manera increíble. Igual su secuencia inicial es bastante buena, empezando porque, pues bueno, no es una muerte como tal, pero había un gran problema aquí, una gran incertidumbre. Cambiamos totalmente de protagonistas, ya no iba a ser Sidney, ahora iban a venir una nueva protagonista y la verdad que buen trabajo hicieron, conectarla con el pasado de Sidney siendo la hija de Billy Loomis, pero un poco escondido se me hizo increíble. El elenco aquí se me hace interesante, un poco peor que en la película 4, pero aún así muy bueno, salvo ya saben los cuatrivivientes. Los demás personajes están ahí para crear un poco de empatía, aunque no funcionan del todo bien. Pero es que todo lo demás en esta película es muy bueno. Hablando de los personajes que ya venían de las películas anteriores, dieron un desarrollo increíble. Gale, Sidney, sobre todo Dewey, siendo esta especie de mentor, aunque ya sabemos cómo terminó, su muerte pesa bastante en esta franquicia. La cabeza. Hay que darle un tiro a la cabeza, si no siempre vuelven. Sí, será hoy. Es un honor. Y bueno, qué decir de las hermanas Carpenter. Sam y Tara para mí le dieron un giro bastante fresco a este tipo de películas, donde ya no son las simples inocentes sobrevivientes. Ahora hay un pasado con, digamos, un asesino en serie que le añade una capa extra a este personaje. Y claro, los Ghostface tienen motivaciones que no son tan grandes, pero demuestran el tipo de locura que tenían. Siendo fanáticos de las películas de terror y queriendo continuar con esta franquicia, demuestra cómo son los fans locos. Es una increíble referencia a eso. Scream 5 fue un excelente regreso y algo que le dio mucha frescura a las películas. No sé si tenga que decir mucho de Scream 1, esta película es la que inició todo y claro, inició un legado bastante increíble y sus razones tiene. Es una excelente película, trajo un giro fresco a este tipo de películas de slasher donde había puros monstruos. Aquí es un humano, lo pueden golpear, pueden escapar relativamente de él, pero aún así con un simple cuchillo daba bastante miedo. Sidney Prescott, a pesar de que digamos era una especie de chica en apuro, se pudo defender. Fue una final girl bastante increíble que no necesitó la ayuda de muchas otras personas necesariamente. Sí le ayudaron, pero creo que por sus propios medios podría salvarse. Incluso el elenco secundario pues no es como que sea el mejor, pero no ha envejecido para nada mal. De hecho la película no ha envejecido nada mal, sigue siendo una muy buena película y sobre todo la secuencia de introducción, bueno, es legendaria.
Obviamente, los villanos en esta película, Bill y Stu, también son un legado en el cine de terror. Digamos que eran bastante obvios, pero son muy funcionales en la película. Son brutales, sí crean cierta tensión y bastante miedo. Y cuando se revelan sus identidades, las identidades de Ghostface, pues no es tanto una sorpresa, pero aún así funciona bastante bien. Y bueno, esa secuencia en la cocina cuando se acuchillan es una locura total. Pocas películas han logrado ese nivel de locura y Bill y Stu lo hicieron muy bien. ¡Sí! ¡Ya puedes herirme! ¡Ya puedes herirme! ¡Hazlo! ¡Oye, me dolió! No lo olvides, el ave que no se profunda. Lo recordaré. ¿Lo ves, Sidney? Todo el mundo muere menos nosotros. ¡Todos mueren! Menos nosotros. Tenemos que seguir y planear el final. Porque admítelo, amor. En la actualidad tiene uno que llegar al final. Estoy enfermo, han visto demasiadas películas. No culpes a las películas. Ellas no crean psicópatas. Hacen a los psicópatas mucho más creativos. ¡Basta, Billy! ¿Ya quieres? Ya no puedo más. ¡Me siento mareado! Ya lo dije, Scream 1 no necesita ser bastante presentada, no necesito hablar más de ella, sabemos lo grandiosa que fue. Scream 6 vino a ser una secuela para la recuela y la verdad es que lo hicieron de una manera fantástica. Su secuencia de introducción creo que es mi favorita de toda la franquicia, revelándonos un Ghostface pero que al final pues no iba a ser el Ghostface de toda la película. Tiene un puñal. Tiene un puñal. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que das clase de cine slasher y aún así te metiste en un callejón oscuro, sola. Ahora sí veo algo rojo. Te estás quemando. ¿Te sientes como un animal, Jason? O igual que Carlos. Pero tenemos que acabar la película. ¿A quién le importan las películas? Eso en lo que a mí respecta le dio cierto giro. Y claro, tenemos a este nuevo Ghostface, los 3 nuevos Ghostface que son brutales, los más violentos, los más preparados de verdad. Se sienten todos los personajes en peligro. Cada vez que este Ghostface sale, sabes que algo malo va a pasar sí o sí. ¿Algún problema con ellas? Y claro, creo que es la primera vez que esa situación en la que alguien muere pero resulta ser Ghostface funciona. Lo intentaron en Scream 3, incluso lo intentaron con Billy Loomis, pero no funcionó de la mejor manera. Aquí sí, yo no vi venir que esa mujer iba a ser una Ghostface. Y aquí sí se siente mucho más natural ese, digamos, pasado que tienen estos Ghostface con el de la película anterior, siendo la familia de Richie, papá y hermanos, sí funciona de mejor manera en lo que a mí respecta. Hablando del elenco, también hubo una mejora. Cualquiera podría ser un sospechoso, desde los nuevos compañeros de cuarto, las nuevas parejas, incluso los personajes pasados podían ser sospechosos. Hablando un poco de Kirby, a ese personaje me refiero, de Gay lo dudaba un poco, incluso de los 4 vivientes no creo que fuera tan posible, pero aún así, traer a Kirby y hacerla como una sospechosa fue una gran elección. Además, claro que aquí se ven un poco las consecuencias sobre la situación que habían vivido las protagonistas. No solo se marca como un hecho y ya, les afecta psicológicamente, les afecta su vida personal, les da pena decir de dónde vienen, quién es el papá de una de ellas, les da vergüenza, digamos, su pasado y un poco de miedo. Y los traumas que le causaron esos sucesos, pues aquí sí son más explicados o nos los muestran de mejor manera. En lo que a mí respecta, Scream 6 hizo muy bien lo que ya hacía grandes estas películas y lo mejoró. Incluso puedo decir que es una de las mejores secuelas que yo he visto, hablando del cine de terror. Pero bueno, esa es mi opinión, la opinión de un estúpido más de internet. Sé que a muchas personas no les gustan Scream 5 y Scream 6 precisamente porque cambian de protagonista. Personalmente a mí sí me gusta ver que estas franquicias tengan un cambio, que no nos quedemos con los mismos personajes porque se sienten estancados. Si han leído cómics de Spider-Man muy seguramente saben a qué me refiero. Los personajes deben evolucionar o dejarlos atrás, no siempre ver lo mismo, y eso es algo que Scream hizo muy bien
y que con su séptima entrega se ve que van a retroceder en eso. Si hay una opinión que yo tengo que dar es que rebooten completamente esta franquicia o que la dejen unos años enterrada. Pero ya lo dije, esa es mi opinión. Díganme cuál es su top de las películas de Scream o de sus Ghostface, que también podría ser algo así, pero quiero saber su opinión. ¿Qué opinan de esta franquicia?